Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Radio María presenta su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de... Saludos a toda nuestra queridísima audiencia de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica. Bienvenidos a su programa Quiero contarte mi experiencia de fe, que se transmite todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, desde los estudios en Washington, D.C. Su amigo y servidor Luis Salas, así como nuestra amiga Virginia Reyes, les agradece una vez más su sintonía. A continuación, les estaremos compartiendo una entrevista que hicimos a un invitado muy especial. Él es oriundo de México y es ex miembro de la secta Testigos de Jehová. Él actualmente vive en Chicago y nos contará su maravillosa experiencia de fe y cómo fue su regreso a casa, a la Iglesia Católica. Su nombre es Óscar Herrera. Así es que, hermanos oyentes de Radio María, les dejamos con esta muy interesante entrevista. Y pues aquí estamos para la honra y gloria de Él que me ha llamado. Amén. Amén, hermano, muchísimas gracias. Entonces, pues nos gustaría hablar un poquito ya acerca de usted, hermano. Coméntenos sobre su pasado, de dónde usted viene. Usted es mexicano, pero cuéntenos con más detalle un poquito acerca de su vida. Sí, claro que sí. Igual, muy buenas tardes, hermana Virginia. Gracias por tenerme en este espacio. Y pues empezamos. Yo soy, nací en la Ciudad de México. Mis padres, ellos, pues de niño, yo era el único en ese entonces. Por 6 años fui el único hasta que nació mi hermano cuando yo tenía 6 años. Entonces, lo más que yo recuerdo en México, recuerdo hasta los 4 años cuando, pues, usted sabe, íbamos de vez en cuando a misa. Recibíamos, ¿verdad? Celebraba los cumpleaños, las Navidades, Día de Reyes, o sea, me iba muy bien en ese entonces. Y pues gracias a Dios, pues fue una niñez muy, muy bonita. Sin embargo, ya como a esa edad de los 5 años, mi papá empezó a tomar un estudio bíblico con los Testigos de Jehová. Entonces, obviamente, pues siendo el único hijo, pues yo seguía a mi papá a donde él fuera y terminé yendo con él al Salón del Reino de los Testigos de Jehová ahí vivíamos en la ciudad Neza, en el Estado de México. Entonces, pues desde una corta edad, ya para los 6 años que empecé a asistir a las reuniones de los Testigos de Jehová con mi papá, a partir de los 6 años yo me enrolé en lo que le llaman la Escuela del Ministerio Teocrático, que viene siendo una escuela de Biblia, se puede decir, en cuanto a cómo predicar la palabra de Dios para las personas. ¿En qué consiste? O en ese tiempo consistía, ha habido algunos cambios ahora, pero consistía nos daban una lectura bíblica, entonces teníamos que formular una pequeña introducción al texto, leer la lectura bíblica y consecuentemente terminar con una conclusión. Entonces, estos discursos que le llamábamos eran más o menos de 5 a 10 minutos. Pero fue tan grande mi fervor y desde chico, pues ya para los 6 años yo ya estaba dando estos discursos en frente de 100, 150 personas. Entonces, de esa fue la manera en cómo pues me fui yo poco a poco, ¿verdad?, llenando de toda la doctrina de los Testigos de Jehová. No fue un cambio así tan brusco porque obviamente, como sabemos, ellos pues no celebran Navidad, cumpleaños ni ninguna otra festividad así. Pero sin embargo, yo no me recuerdo que haya sido como un gran shock para mí el decir, oye, ¿por qué ya no celebró mi cumpleaños o algo así? No, simplemente fue como una transición muy fácil.
y en la cual pues yo honestamente yo sí me perdón, me gustaba el leer la palabra de Dios, el poder incluso ir de casa en casa y predicar a las personas pues lo que aprendíamos en estas reuniones. Interesante, hermano. ¿Y aproximadamente cuántas personas, cuántos niños aparte de usted estaban ahí o usted era el único niño? No, había más niños, obvio. Simplemente que, pues, se puede decir que era un niño, decir por ahí no normal, que llamaba la atención porque, pues, era bastante entregado. Siempre me ha gustado ser entregado en lo que hago y a tan corta edad que yo ya sabía leer. Pues, gracias a Dios también siento que es un don que Él me ha dado de lo de no sé, la articulación, de poder dar un mensaje. Entonces, pues, ustedes ven, me da un niño pequeño a esa edad y hablando de la palabra de Dios, pues no es muy común, ¿verdad? Usualmente a esa edad, pues uno como niño es muy, muy tímido, muy cohibido, pero ese no era mi caso. Entonces, tanto en las reuniones como el ir a predicar afuera, a donde fuera uno, pues la gente siempre se quedaba estupefacta, como wow, o sea, este niño de 6 años, un niño normal, pues siempre está jugando y queriendo jugar todo el tiempo. ¿Y cómo es posible que este niño está aquí en mi casa y mucho menos hablándome de la Biblia tan fácilmente? Exactamente. ¿Y en qué momento usted empieza a sentir o hay algún momento en que esto se lleva con facilidad en su casa y hay algún momento en que siente que algo no estaba, que no estaba bien en sí o usted se sentía pleno en esta situación? No, en esta edad, pues siendo yo niño, yo me sentía pleno, o sea, era todo lo que obviamente yo conocía. Mi exposición al catolicismo fue muy poquito, fue nada, se puede decir. Entonces, pues no, era todo mi entorno, todos mi familia, obviamente. Mis amigos de ese tiempo, las personas con las que frecuentábamos, es todo nuestro círculo social, pues todos, la mayoría eran testigos de Jehová y obviamente había familiares que no compartían esa fe, pero sin embargo siempre era pues algo normal. Uh-huh. Bien. Y cuando ya empieza a entrar en la universidad, ¿cuándo empieza usted a tener ese cambio o ese sentir algo diferente dentro de usted? Pasó durante el tiempo de la adolescencia. Había ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pasó toda a los 10 años yo me bauticé como testigo de Jehová, lo que le llaman dedicación y bautismo, donde uno pues dedica su vida para pues decir yo es lo que yo quiero hacer en el futuro. Y por las cualidades que veían en mí, ellos pensaban que algún día pues yo iba a llegar a ser un siervo ministerial, un anciano, un siervo de circuito, de distrito, o sea, ascendiendo en los rangos que tienen. Y todo lo sentía bien, le digo, hasta igual ya más o menos como cuando tenía 14 años, que es cuando entré a la high school, a la preparatoria. En ese tiempo, pues como cualquier joven, pues pasamos por cambios físicos, cambios en la mentalidad de uno, fisiológicos. Y durante este tiempo, pues a mí siempre también he sido muy, y hasta la fecha soy apasionado del deporte, especialmente del fútbol. Y en ese tiempo, al entrar a la preparatoria, yo quería jugar fútbol, pero me doy cuenta entonces de que era algo en lo cual no lo prohibían exactamente tajantemente, pero era algo en lo cual no querían que uno, especialmente uno como ya bautizado, como ya entregado su vida a Dios, uno ya no podía pasar más del tiempo de lo normal de lo que era la escuela con amigos, con amistades que no fueran testigos de Jehová. Entonces esa fue la primera, donde pues 4 años de la preparatoria no pude jugar fútbol. Mi papá fue muy estricto conmigo y yo era un niño no tan así rebelde. Obviamente no me gustaba, pero pues era llevadero. Entonces, pues pasaron los 4 años donde no pude jugar fútbol por esa razón. Pero al terminar ya el tiempo de la preparatoria fue cuando yo también, la otra cosa, yo quería estudiar, me encantaba desde niño la ingeniería y yo quería ser ingeniero en computación.
Y ahí llegó otro punto en mi vida donde igual los testigos de Jehová también igual es un punto en donde ellos no le dan tanto énfasis a la educación más allá de la preparatoria. ¿Por qué? Porque para ellos el fin, todo lo que uno vive es simplemente para anunciar que el fin de este mundo ya está cerca, ¿verdad? Pues incrementan las guerras, obviamente utilizan escrituras bíblicas de donde dice Jesús que tiene que predicarse la palabra de Dios. Entonces ese es el primer motivo en la vida de uno como testigo de Jehová, de solamente enfocarse en predicar las buenas nuevas. Entonces, al yo querer entrar a una carrera pues larga y tan intensa como la ingeniería, pues esto me iba a quitar a mi tiempo de preparación tanto para mi estudio bíblico, me iba a quitar tiempo para asistir a las reuniones y prepararme y tiempo para no ir a predicar jamás. Pero había más cosas en las cuales pasando el tiempo también me di cuenta por qué es una de las cosas que ellos lo prohíben muchísimo, el que alguien no vaya o se ve muy mal de que alguien que sea testigo de Jehová, especialmente bautizado, no asista a la universidad. Lo toman como algo normal. No, lo toman como algo, o sea, que va completamente en contra de lo que uno como testigo de Jehová está aprendiendo. Porque correcto, o sea, es obviamente normal, más bien, la persona no busque, o sea, tratar de superarse académicamente. O sea, mientras menos uno conozca del mundo, digamos, y solo se enfoque en la doctrina que ellos tienen, o sea, es lo que aconsejan, es lo mejor que ellos recomiendan. Sí, exacto. Ellos lo que recomiendan es, por ejemplo, algo más corto. Por ejemplo, me acuerdo que mi papá, él quería que yo estudiara, por ejemplo, aire acondicionado, calefacción, el HVAC, algo así más pequeño, carreras más cortas que se pueden adquirir, por ejemplo, en 6 meses a 1 año, para solamente sustentarme a lo mínimo y de esa manera poder yo llegar a ser le llaman ellos un precursor. Es una persona que es un ministro que va a predicar y ya uno está metiendo más o menos de 60 a 90 horas por mes. Entonces eso es prácticamente el enfoque total de solamente estar predicando la palabra de Dios. Y entonces, pues la educación superior a largo plazo es algo que ni siquiera, o sea, no mires a eso porque ya el mundo ya se va a acabar, le llaman ellos este sistema de cosas, se va a terminar. Entonces no hay caso de que tú vayas a la escuela, te prepares y siembres cosas en este mundo cuando pues este mundo se va a acabar. Es esa una de las teorías o de las enseñanzas de ellos. Y es un poco contradictoria, ¿verdad, hermano? Porque si usted se pone a pensar esto ya fríamente, prácticamente uno vive de miedo, vive en una psicosis en la que dice, no voy a hacer esto porque mañana se puede acabar el mundo mañana o se va a acabar pasado mañana. Y entonces no permiten que la persona se desarrolle en todas sus potencialidades, es decir, que como que lo bajan más bien a uno y uno vive con ese constante miedo. Esa es una de las experiencias que personalmente yo también he tenido porque tuve el tiempo, la visita en casa de una señora, una muchacha que nos venía a visitar con los testigos de Jehová y todas las enseñanzas eran en relación a eso, ¿no? Que el fin del mundo ya está, que las guerras ya están encima y todos los pasajes que ellos sacaban de la Biblia pues era precisamente para dar a conocer esta situación. Exacto, sí, y eso es obviamente algo que usualmente la gente normal no lo conoce incluso de ellos hasta la fecha, porque uno tiene prácticamente que estar dentro de la organización de los testigos de Jehová y obviamente una vez que uno está ya dedicado y bautizado dentro de su organización y si uno obviamente tiene estas cosas, por ejemplo, ya sea como algo así que le comento de educación superior, incluso también el pensar pensar críticamente, ¿verdad? Hay cosas que, por ejemplo, yo también llegué a varias cosas
a cuestionar. Entonces también el cuestionar es algo que a ellos no les gusta, porque es prácticamente como diciendo, estás yendo en contra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que es el que le da el alimento le llaman al esclavo fiel y discreto, que nos da el alimento. Entonces, si tú tienes alguna cuestión, alguna duda, algo en contra de algo de su teología o de lo que sea relacionado a ello, es algo en lo cual pues automáticamente te empiezan a decir aquí alarmas rojas. Y sí, es algo así. Uh-huh. Sí, interesante. Y efectivamente, y esa es la experiencia también de la hermana Yasmín Orey, que tuvimos la oportunidad acá de entrevistarla, y ella nos comentaba todo eso, ¿no? Cuando ella empezó a cuestionar muchas cosas, que ella empezó a ver que estaban mal, y pues bueno, y ahí está el testimonio que ella nos brindó. Hermano Luis, sí. No sé si tiene alguna pregunta. Sí, claro que sí, hay muchas preguntas. Vamos a entrar dentro de unos cuantos segundos a una pausa musical para reflexionar hasta dónde hemos llegado, y también para invitar a la audiencia, si desea participar, una pregunta al hermano Oscar Herrera. Estamos aquí para servirles. Vamos a pasar a la segunda parte del programa y vamos a profundizar un poquito más sobre este tema tan importante, sobre todo de cómo él, pues después de todas estas limitaciones que había y todos esos cuestionamientos, logra salir, logra ver la luz al final del túnel, que es Jesús, y también que nos explique, ¿no?, cómo y por qué razón es tan difícil poder salir de esta secta, porque hay muchas personas que lamentablemente todavía están ahí como que estancados, ¿verdad?, sin salida, y cómo podemos nosotros también desde afuera ayudar a aquellos hermanos que necesitan esa orientación, necesitan esa luz de Jesús. Y lo digo así porque lamentablemente no considero yo particularmente, yo creo que muchos coincidimos que esta secta de Testigos de Jehová no es una secta cristiana. Es por esa razón que yo pienso de que la luz de Jesús es tan importante en este episodio o esta experiencia de fe que el hermano Oscar nos está contando. El número a marcar es el 212-574-4357. El número es otra vez 212-574-4357. Y ya volvemos después de esta alabanza. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Estos protestantes andan de distinta agrupación, conquistando nuestra gente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro ya él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas, a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Estamos en su programa Quiero contarte mi experiencia de fe.
como invitado especial tenemos a nuestro hermano Oscar Herrera, ex testigo de Jehová, que nos está contando su experiencia de fe. Y estamos ya en el segundo segmento de este programa. Son las 4:28 de la tarde y vamos a continuar entonces con nuestro hermano Oscar. Y iniciando esta pregunta, ¿no? ¿Cómo entonces, hermano Oscar, empieza ya ese camino, ese viaje de regreso a casa? Fue un viaje bastante largo, un viaje bastante doloroso a través del tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo entro a la universidad, pero a la misma vez durante ese tiempo cuando yo entro a la universidad, también pues me empieza a llamar todo lo típico, ¿verdad? A mí me encantó ir a los clubs de baile, simplemente pues a ponerme a lo mejor todo eso que jamás había tenido esa oportunidad de salir, ¿verdad? Entonces ahora pues tenía todo el mundo a mis manos. Jugué fútbol en la universidad, asistía, le digo, a casi prácticamente cada fin de semana era de club en club. En ese tiempo igual, pues, hice varias cosas donde yo también en ese tiempo empiezo a conocer y de otras religiones. Tomé una clase, por ejemplo, de humanidades que se llamaba Introducción a las Religiones del Mundo, en la cual pues ahí prácticamente esa fue la clase que me abrió a mí la mente para poder yo pues decir, wow, o sea, toda mi vida siempre se me enseñó y he pensado que los testigos de Jehová son la única religión verdadera. Entonces empecé a apreciar lo bueno en otras religiones. Al finalizar nuestro curso, ese semestre me recuerdo que teníamos que hacer un proyecto enfocando en 2 religiones grandes. Obvio, no quise escoger la Iglesia Católica. Dije, no, eso es lo peor, ¿verdad? Porque toda mi formación, pues desde niño, pues fue anticatólica, 150%. Entonces decidí hacer una búsqueda en cuanto al judaísmo y también en cuanto al budismo. Entonces incluso llegué a ir al templo judío, al lugar de oración de los budistas, y pues ahí se me abrió la mente en el punto de decir, wow, o sea, hay muchas personas que pues también son muy buenas, entonces pues no importa cómo tú vivas tu vida o a qué Dios adores. Entonces, ¿qué pasa? Que me abre la mente de esa manera, pero a la misma vez también se llega a conjugar algo, yo diría diabólico a este punto, y ahorita les comento por qué. Porque prácticamente al hacer eso yo tengo una ausencia completa, total de Dios. O sea, no, yo era mi propio Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento decía, pues yo soy muy bueno para los estudios, voy en mi carrera, tengo buen trabajo, todo está bien. Entonces llegan a ver ese tipo de cosas donde yo prácticamente me hago mi propio Dios. Entonces yo decía, yo no necesito de ir a ningún otro lugar, aquí, allá, para llenarme de Dios. Durante ese tiempo, como ausencia de Dios completa, o sea, una cosa que ahora yo me vuelvo a mí, yo digo, wow, o sea, qué feo es uno, qué malo es uno cuando uno tiene la ausencia de Dios. ¿Qué pasa? Yo en ese momento conozco a la que hoy es mi esposa y fue prácticamente una relación que no era una relación seria, sino que simplemente pues pasaron muchísimas cosas muy malas al principio de esta relación. Lo peor que yo he hecho en mi vida es de que yo consentí en ese tiempo, en esa relación que no llevaba nada, consentí yo 3 abortos. Entonces yo prácticamente como Pablo en ese tiempo, ¿verdad? Cuando dice que apedrean a Bernabé y él no tiene una noción de nada ni remordimiento. Para mí, yo la verdad, honestamente, no sentí nada en ese entonces. Pasa el tiempo e igual pues llegamos a concebir a nuestra 4ª hija, que ahora tiene 8 años y por gracia de Dios, ella también ya iba en ese camino para hacer el 4º aborto. Bendito sea Dios, no se llegó a ese punto.
eso prácticamente es la historia más negra de mí en ese tiempo cuando no tenía a Dios en mi corazón. Yo era mi propio Dios, era bastante egoísta, vanagloria, o sea, tanta cosa que yo me enfocaba solamente en mi persona, en mi egoísmo y que lo demás no me importaba. ¿Qué pasa? Que pasaron los años y entonces en una de esas mi esposa estábamos en misa y yo le di y comentaron de un retiro, jornadas matrimoniales de vida cristiana. Entonces me dice ella, pues hay que ir. Y yo le digo, no, pues ¿cómo que no? ¿Cómo que vamos a ir? O sea, por muchas razones sabía, pero la más grande pues era de que era un retiro católico. Entonces yo decía, cualquier cosa en mi vida, si algún día yo llego a regresar, pero jamás voy a ser católico. Esa era la antítesis de todo. Entonces, pues, pasó el tiempo y de una u otra manera, pues yo acepté ir a este retiro, pero iba con una soberbia tan grande que yo decía, pues estos católicos, ¿qué me van a enseñar? ¿Verdad? ¿Por qué decía eso? Porque a través de todo mi trayecto desde que soy niño, me encontré con muchísimos católicos, o sea, era como el territorio más fértil. Y jamás durante toda mi etapa como testigo de Jehová, jamás me encontré yo, por ejemplo, a un católico que abriera la puerta y que nos dijera, mira, voy a misa por esto y por esto, porque la Biblia dice aquí, o sea, que me diera razón de su fe, jamás. Era como prácticamente todo tradicionalista o simplemente un cerrón de puerta y ya. Uh-huh. Entonces yo decía, no, pues yo qué voy a ir, o sea, era como les digo, tenía una ausencia grandísima de Dios y aparte soberbio, entonces yo decía, ¿qué me van a enseñar esos católicos en ese retiro? Entonces cuando yo llego a ese retiro de jornadas matrimoniales, esto fue en mayo del 2013, pues pasó el primer día, no sentí nada, pasó el segundo día y pues bien, la gente, pues buena gente y todo, ¿verdad? Pero no había nada hasta que hubo un punto en el retiro donde prácticamente yo tengo un encuentro con la Eucaristía, que para mí, pues jamás esa palabra ni existía en mi vocabulario como testigo de Jehová. Entonces, tener en cuenta que yo cuando voy a entrar a este retiro, pues todo de lo que es María, de lo que son las imágenes, los santos, incluso la divinidad de Cristo, ¿verdad? Porque no se piensa que Cristo es una Trinidad. O sea, todo, absolutamente todo era formación anticatólica. Entonces me costó bastante el entrar a este retiro, pero durante este retiro llegué a un punto bien fuerte de mi persona, donde yo prácticamente me doy completamente y yo en una oración bastante profunda ante lo que ahora sé que es el Santísimo, en ese tiempo no sabía ni cómo se llamaba, honestamente. Tengo una oración fuertísima con él y yo pues pido a Dios perdón por todo lo que yo había hecho y fueron 5 años solamente, 5 años donde yo le digo honestamente tuve una ausencia tremenda de Dios. Entonces, yo pido a Dios en esta oración fuerte, yo con Él, perdón por lo que yo había hecho, pero a la misma vez yo reto a Dios, igual como que tipo parte de esa soberbia, y yo reto a Dios y le digo, Dios mío, pero yo quiero que tú me muestres a dónde tú quieres que yo vaya. ¿Quieres tú que me regrese allá a los testigos de Jehová donde yo no quería, donde yo no quiero, pero si tú quieres que allá me regrese, allá voy? O si tú quieres que yo sea católico y que no quiero ser católico, pero si tú quieres que yo sea católico, muéstrame, o sea, algo tangible, algo así para que yo sepa dónde tengo que ir. Entonces, a partir de ese entonces, fíjense, jamás en mi vida me había persinado. Maybe de chiquito a lo mejor, pero ya toda mi vida, como te dije, jamás me había persinado. Fue hasta después de ese encuentro cuando yo le digo a mi esposa, dame la bendición. Y ella se queda como, ¿qué pasó? ¿Estás loco? Le digo, sí, dame la bendición. Entonces ahí fue mi primera vez donde yo me persiné o me persinaron. Entonces pasa el tiempo. Entonces de ese retiro yo salí
con más preguntas que respuestas, honestamente. Salí como en esa parte de la conversión de Pablo donde menciona que él quedó ciego, que no sabía ni qué pasaba. Así salí yo, porque pues no Pero sabía lo botó dónde del ir. caballo a la vez. Pero a la ¿Mande? vez lo botó del caballo. Lo botó del caballo también el Señor a usted. Sí, ahí fue esa, exacto, ahí fue donde él me bajó completamente de lo que yo tenía y de todo el mal que yo había causado, que ahora miro atrás y yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo me convertí en esta persona? Porque ni mis padres me inculcaron eso, ni honestamente la religión donde estaba no me inculcó nada de eso. Fue todo ese tiempo de la ausencia de Dios, de soberbia, de egoísmo, todo lo diabólico que uno puede llegar a ser como persona, sin la ausencia, sin la presencia de Dios, perdón. Sí. Amén, hermano. Continúe. Nos estaba comentando de que ya una vez empieza usted a tener más preguntas que respuestas. ¿Le entró esa hambre de conocer? Sí, entonces, ¿qué pasa? Saliendo yo del retiro, le digo, obviamente salgo muy confundido, pero a la misma vez como con preguntas, como por qué, obviamente antes, pues siempre cuando iba a misa, las veces que iba a misa con mi esposa era porque, ¿y por qué hacen eso? ¿Y por qué el otro? Y eso está mal, y ese padre no sabe, y o sea que era prácticamente para agredir, para ver las faltas de los demás. Y obviamente por mi formación que fue anticatólica. Entonces pasó el tiempo, jamás en mi vida después de ese retiro yo no sentí nada de siquiera, por ejemplo, acercarme nuevamente a mi antigua fe como testigo de Jehová. Después de eso viene una plática bastante amena, bastante hermosa con uno de mi primer guía espiritual que tuve, el padre René Mena, que estaba aquí en Chicago Heights. Entonces con él, pues hablé con él prácticamente de toda mi vida y una charla muy bonita en donde ahí él en lugar de decirme, pues no, pues tú estás mal, que por qué hiciste esto, el otro, al contrario, él me abraza y me dice, Dios mío, dice, tu vida se me imagina mucho como la de San Pablo, la de San Agustín. Entonces él me dice, échale ganas, y pues yo le digo, y padre, así de la nada le digo, padre, ¿qué necesito yo para ser católico? Entonces ya él me dijo, oye, ¿tienes tus sacramentos? No, pues yo me recuerdo que me bautizaron de niño, pero de ahí para allá más, no sé. Entonces ya él me refiere a la persona que estaba a cargo de RICA, del programa de Rita, de Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, y así es como comienzo ese periodo. Ya en el año 2014 es cuando yo empiezo en el 2013, o algunos meses después de este retiro, más o menos como en septiembre, octubre es que empieza RICA, empiezo yo a enrolarme a las clases y pues al entrar, pues yo obviamente les digo, tenía muchísimas preguntas en cuanto a la doctrina católica, y me dice la que era mi maestra, mi formadora, doña Socorro, me dice, mira, esto es el librito, el compendio del catecismo católico. Le digo, perdone, le digo, pero si yo estoy en lo correcto, el compendio es solamente pues un resumen. ¿Dónde está el libro completo del catecismo? Y me dice, ese es un libro muy grandote. Pues yo quiero ese libro grandote porque yo tengo preguntas. Entonces, durante mi tiempo como en RICA, yo me leí completamente de cabo a cabo el catecismo católico, junto con lo que teníamos preparado en clase, porque yo tenía muchísimas dudas y yo prácticamente igual, como que todavía eso de la soberbia no se me quitaba, porque como queriendo decir, a ver, ¿qué voy a encontrar de malo o de algo en la doctrina católica que no me permita que yo sea católico? ¿Verdad? Entonces fue un tiempo bastante hermoso. Ya llega el tiempo donde pues se nos piden los documentos para poder hacer la primera comunión, y es entonces cuando yo empiezo a hablarles a mis papás y les pregunto, oye, ma, ¿dónde está mi certificado de bautismo? Y ella me dice, pues, ¿para qué lo necesitas? ¿Verdad? Y ya
pues te tuvo que pedir ese registro de bautismo de mis padrinos en México, que lo fueran a buscar y todo eso. Entonces, ahora que ya fueron ellos a buscarlo, me doy cuenta hasta el 2014 que a los 6 meses de edad me bautizaron y me confirmaron allá en México. Y yo digo, wow, hasta confirmado estoy. Por eso el Señor no lo dejó entonces. Sí. Entonces ya pasó el tiempo. Luego en marzo de 2014 llego a ir al retiro de Emaús de hombres. Entonces en este retiro de Emaús de hombres, igual un retiro bastante fuerte, allí tenía programada mi primer confesión. Jamás en mi vida me había confesado, y obviamente era algo que, pues, ¿no? ¿Cómo te vas a confesar con un hombre? Y a lo mejor hasta más pecador que uno, ¿verdad? Es lo que uno le enseñan constantemente. Pues en el retiro de Emaús se me adelantó mi día de confesión. Y yo les decía, no, espérenme, yo tengo una cita ya para la siguiente semana. No, hermano, aquí te toca. Y wow, ahí fue les digo, mi primer confesión, pero fue algo bien fuerte, igual como les comento, cosas bien personales de mí. Y de esa manera, pues, pasó ese tiempo, hago mi primer confesión, llego a hacer mi primera comunión en abril del 2014, y pues para la gloria de Dios, pues aquí seguimos luchando. Amén. ¿Verdad? Qué bonita historia, hermano Oscar. La verdad que es una historia que tiene un principio y tiene un final tan bonito, pero no un final de cierre de una experiencia de fe, sino al contrario, de un capítulo nada más en su vida, y después se abre otro capítulo más que es ya dentro de la casa, de la verdadera casa, ¿no? Nuestra iglesia, y de los ministerios que usted hace, los trabajos que realiza dentro de la iglesia y tantas otras cosas que lamentablemente no podemos hablar mucho porque ya tenemos ya casi unos minutos para el cierre del programa, pero sin embargo lo que vamos a hacer es invitarlo una vez más, hermano Oscar, para otra oportunidad, y así hacer una secuencia y seguir dialogando sobre estas experiencias de fe. Pero quisiéramos que usted nos dé un mensaje a la audiencia, a todos nosotros, de cómo podemos fortalecer más en nuestra fe, y también, como lo dije después de la pausa musical, cómo podemos ayudar a estos hermanos que necesitan esa salida, que están atrapados, digamos, en estas redes y que necesitan ayuda de nosotros. Adelante, hermano. Sí, no, pues muchísimas gracias, hermano. Sería un placer el poder, como dice, conversar. Es mucho, muy poquito el tiempo, pero no, sin embargo, una cosa hay que tener presente. Primero, como dice nuestro Señor Jesús, el mandamiento más grande es de amar a nuestros hermanos. Entonces, igual también no juzgarlos. Muchísimas de las personas ahí que conocí, ¿verdad? Muy buenas personas, genuinas en lo que ellas hacen. Sin embargo, igual también uno como católico, invito a toda la audiencia que nos escucha, es que uno como católico, uno tiene que formarse, uno tiene una formación inmensa, honestamente les digo, 100 veces más de lo que yo aprendí durante esos años. Entonces, un llamado a nuestra comunidad a que se formen, a que vayan a misa, a que vayan a los retiros que les ofrecen, a las formaciones bíblicas, a las formaciones de todo tipo, y mediante eso, ¿verdad? Uno como católico bien formado, jamás por el amor de Dios que Él nos tiene, jamás nos iremos a otro lado. Pero de esa manera nosotros también, al aprender de nuestra fe, podemos entonces dar una buena contestación a lo que nosotros creemos, y de esa manera pues enfatizar siempre el amor, pero siempre estar firme en nuestra fe. Amén. Hermano Oscar, ¿cómo podemos ubicarlo usted para poder tener una comunicación así? Tal vez la audiencia tiene alguna pregunta de alguna experiencia que ellos también están pasando. ¿Tiene algún sitio que nos pueda informar? Sí, claro que sí. En primer lugar, les puedo dar mi correo electrónico. Es Oscar, OSCAR, HE23 @yahoo.com. También me pueden buscar ahí en la página en Facebook, Oscar Herrera. Ahí a lo mejor les salen varios, pero en la foto de perfil es la foto de perfil que vende del programa que estuve en el WTN.
Y también pues los encomiamos también a que nos sigan también en la parroquia en la cual sirvo para honra y gloria de Dios. La pueden buscar en Facebook también, es Saint, así como ST, la abreviación Saint Paul Parish, Iglesia San Pablo. Entonces también ahí pues frecuentemente para la honra y gloria de Dios todos los días de lunes a viernes comparto en la mañana la reflexión del Evangelio entre semanas. Entonces pues por ahí a sus órdenes, lo que gusten, y pues para la honra y gloria de Dios estamos aquí para contestar cualquier pregunta, y claro que sí, pues aceptar esa invitación a otra sesión para poder platicar más acerca del testimonio y de cualquier pregunta que tenga nuestra audiencia. Muchas gracias, hermano Oscar. La verdad nos sentimos muy contentos, felices por haber tenido esta oportunidad de escuchar ese testimonio de fe tan maravilloso, y sabemos que necesitamos aprender mucho más de ese viaje de retorno a casa y cuáles son los ministerios que usted está siguiendo para la obra de Dios. Virginia, si podemos despedirnos ya del programa. Agradeciendo también, obviamente, a la audiencia por estar siempre ahí, pendiente a este programa. Y agradeciendo a Dios por habernos dado la oportunidad de tenerlo a Oscar acá. Oscar, muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, ese gran mensaje que estás llevando a los católicos. Católicos, lean, prepárense, instrúyanse, que un católico en su fe, un católico formado jamás va a ser confundido. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, Dios nos dé la gracia de mantenernos esta semana sin pecado. Y pues nos estamos conectando el próximo domingo para ofrecerles una nueva versión de su programa. Muchísimas gracias y bendiciones para todos. Claro que sí, muy buenas tardes. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento, no me imagino a mi Jesús obrar así. Radio María presentó su programa Quiero contarte mi experiencia de fe. Les invitamos a una nueva edición el próximo domingo, si Dios permite, a las 4 de la tarde, hora este de los Estados Unidos, 3 de la tarde, hora centro, y 1 de la tarde, hora de la costa oeste. El próximo domingo estamos maratón. Bueno, maratón empieza el jueves, este jueves, y les invitamos a que se unan con oración y también con donación. Y nosotros volvemos, los voluntarios de Radio María en Washington, el domingo a las 8 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, para seguir en esta fiesta de ayuda a la radio de la Madre. Muchas gracias, Dios la bendiga a cada uno de ustedes. De María, Cristo con orgullo, que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas.